Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más al canal y en este video vengo con un nuevo dashboard en Excel para saber, por ejemplo, cuánto gano, cuánto gasto y cuánto ahorro cada mes. Y al final de este video te voy a dejar esta plantilla completamente gratis. El dashboard funciona de la siguiente manera. Puedo ver los meses, puedo ver lo que son los años y puedo ver el tipo si es un egreso o es un ingreso. Por ejemplo, voy a seleccionar los tipos de ingreso. Como ven aquí en este gráfico puedo ver todos los ingresos desde el mes de enero hasta diciembre. Aquí abajo puedo ver el total general de todos los meses. El total de los ingresos, egresos y el flujo neto que sería el ahorro. Ahora, si yo selecciono un solo mes, por ejemplo enero, aquí puedo ver cómo se filtra automáticamente en enero los ingresos, el flujo. Hay una etiqueta de gastos, si es un gasto necesario o es uno ocasional, y un top de gastos, por ejemplo, transporte, comida, ocio o alquiler. Y en este gráfico tengo los métodos de pago. Como ven, es bastante fluido. Si yo selecciono varios meses, enero, febrero, marzo, abril, aquí tengo los meses seleccionados. Y si quiero ver lo que son los egresos, o sea, los gastos, puedo simplemente filtrar mis gastos. Y aquí puedo ver en transporte, en comida, en ocio, en alquiler. Me he gastado 91% en gastos que son completamente necesarios. Y puedo ver un total de los 4 meses, por ejemplo, de 9.800, total de ingresos de 5.445 y el total de flujo neto ahorrado. Todo esto se actualiza automáticamente. Lo único que tú tienes que hacer es poner la información directamente en la hoja de movimientos. Se los voy a explicar rápidamente. Vas a ingresar tu fecha, vas a ingresar un tipo, si es un ingreso o un egreso, una categoría que sería nómina, alquiler, comisiones, comida, aunque estas categorías tú las puedes editar para adaptarlas a tu necesidad. Ahora, el método de pago, que sería también transferencia, efectivo o tarjeta. Pones el monto, una breve descripción y una etiqueta si es un gasto necesario, si es un deseo o es una emergencia. Todo eso también lo puedes editar directamente en la hoja de categorías. Aquí tú vas a llenar, vas a personalizar dependiendo de lo que tú necesites. Puedes poner más categorías, lo pones como ingreso o egreso y un grupo que sería fijo, una variable controlable, ocasional o no controlable. Y todo se va llenando de manera automática. Tenemos la hoja de configuración, que aquí no tienes que manejar absolutamente nada, simplemente agregar las categorías y poner un límite mensual. Con esto tú vas a poder manejar de manera más eficiente tu dinero poniéndote un límite para cada categoría. Por ejemplo, en alquiler lo máximo que puedo pagar serían $700, en comida 500, en transporte 100, en ocio 50 y así sucesivamente vas a poner límites a las categorías. Aquí simplemente vamos a tener una tabla que nos va a dar el control completo de todos estos límites. Es decir, en alquiler el límite es 700 y me he gastado 700, es decir, que he usado el 100% de lo que tengo destinado para el alquiler, que serían 700. Aquí me da una alerta de OK y aquí me va a decir cuánto tengo disponible, si alcancé o superé los 700. Si me hizo falta, me va a mostrar cuánto tengo disponible. Por ejemplo, para comida tengo el límite de 500. Ok, entonces me he gastado hasta el momento, por decirlo así, en el mes 1 del 2025, me he gastado $120, lo cual equivale a un 24%. Así que estamos ok y tenemos $380 disponibles. Esto lo puedes hacer con todas las categorías que vas poniendo en la sección de categorías. Y por último tenemos un resumen, que esto aquí se va a llenar automáticamente por cada año. Aquí tengo el año 2026 porque esta plantilla se las voy a entregar completamente desde el 2026. Así que no se preocupen porque tengo data del 2025, simplemente la llené con datos ficticios para el ejemplo del dashboard y poder mostrárselos a ustedes completamente lleno. Ahora, en la parte de análisis, aquí simplemente tenemos nuestras tablas dinámicas que son las que gestionan el dashboard. Aquí podemos ver ingresos, top gastos, límites, etiquetas, método de pago. También vemos el flujo del mes y algunos KPIs que serían estas tarjetas que están acá abajo y las que están acá arriba. Ahora déjame mostrarte un ejemplo real. Entonces vámonos a diciembre del 2025 y tengo filtrada el tipo de ingreso. Por ejemplo,
En diciembre del 2025 ingresé $2.100, de los cuales ahorré 965. Ahora, como pueden ver, el total de los ingresos está aquí, 2.100. Me gasté un 71% en gastos completamente necesarios. Entonces tú aquí puedes filtrar. Si te estás gastando mucho por ocasional, si es algún deseo o es una emergencia, todo lo puedes calcular directamente en esa etiqueta. Y me gasté, por ejemplo, en alquiler $700, que es lo que tengo destinado para poder pagar mi alquiler. Así tú controlas tu comida, tu transporte, lo que te gastes en ocio y puedes así ahorrar mucho más. Ahora, por ejemplo, voy a poner en egreso que me gasté en diciembre, perdón, me gasté $1.135 y bueno, ya sabemos cuánto ahorramos. Ahora, para mover estas tarjetas de acá arriba, simplemente podemos filtrar por el año. Yo tengo datos del 2026. Como ven, todas estas tarjetas se han movido automáticamente y puedo seleccionar el mes enero, febrero, mes 1, mes 2 y aquí se van a ir moviendo automáticamente. Esta tarjeta alimenta automáticamente la parte de configuración, que serían los parámetros y el valor de la plantilla. Por ejemplo, acá tenemos el año base 2026 y el mes base en febrero. Aquí me voy al dashboard y puedo ver que tengo entonces año base 2026 y el mes sería en febrero. Si quiero puedo filtrar entonces por el año 2026, aunque tengo muy poquita data, solamente de enero y de febrero efectivamente, y puedo ver entonces mis gastos y mis ingresos a la vez. Simplemente voy a quitar aquí el filtro y como ven, la parte verde sería el egreso y la parte amarilla sería el ingreso. Entonces aquí ya tú lo puedes calcular de mejor manera, pero si yo me voy al 2025 donde tengo la mayoría de los datos, voy a ver y aquí está todo completamente filtrado. Puedo ver que en enero ingresé $1.800 y me gasté 930. Y acá puedo ver el flujo también de cada mes. Esa plantilla la pueden descargar completamente gratis. Se las voy a dejar en la descripción del video. La plantilla incluye entonces el dashboard, que ya está completamente armado. Todas las tablas completamente configuradas, tiene los segmentadores configurados por mes y año y puedes adaptarla a tu realidad. Esto no es una plantilla demo, es un archivo completamente usable. Puedes descargar la plantilla gratis desde el enlace en la descripción. Una vez finalicen de ver el video y vayan a la descripción para descargar la plantilla, van a abrir el link y les va a abrir de esta manera. El archivo se le abre completamente. Lo que pasa es que algunos suscriptores me han dicho que no pueden descargar la plantilla. La plantilla está compartida en Google Drive. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es abrir el link, van a la parte donde dice archivo y luego a la parte que dice descargar. Aquí está, descargar. Y descargan Microsoft Excel, ya que esto es una plantilla de Excel. Porque si la abren directamente aquí, bueno, aquí le dan guardar. Si la abren directamente aquí en Google Drive, algunas funciones no se van a poder visualizar. Por ejemplo, miren cómo se ve el dashboard. Se ve completamente desconfigurado y no se puede ver completo. Entonces, una vez que den el archivo descargar, van a la descarga y abren su archivo de Excel. Luego le dan en habilitar edición y listo. Aquí ya tienen ustedes su plantilla completamente gratis y miren que el dashboard ya está completamente configurado. Así que de esta manera pueden descargar la plantilla para que no se les presente ningún tipo de error. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de creación de dashboard, ya sea de finanzas personales, ventas y muchas otras categorías más que voy a estar creando para todos ustedes. Les doy gracias por llegar hasta aquí, por ver el video, que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión.